Absolutamente, claro, esa fue mi primera intención cuando decidí montar empresas. A partir de mi investigación, poder colocar a la gente que se formaba con un alto nivel de conocimientos que no podían ser absorbidos por las empresas tradicionales, digamos, o tenían que irse fuera de España. Sí, claro, efectivamente. Yo creo que los fracasos, cuando son por una buena gestión y el producto no ha funcionado, se aprende mucho. Cuando los fracasos son por mala gestión, es más duro de aprender. Bueno, yo creo que para ser emprendedor uno tiene que tener energía propia. Entonces, el primer fracaso lo tienes nada más que comienzas, ¿no? Te encuentras con la pared de cómo construir tu proyecto. Entonces te encuentras con un montón de puertas cerradas y bueno, pues digamos, continuar está en la filosofía del emprendedor. Por tanto, reponerse es al final seguir, digamos, recuperándose de situaciones difíciles con las que te vas a enfrentar, ¿no? Claro que hay situaciones más duras que otras, pero en cualquier caso, digamos, un emprendedor tiene fuerza propia, o sea, es un estado mental y no puedes parar. La forma más correcta de hacerlo es con un buen plan de empresa. Pero si tienes una buena idea y tienes espíritu emprendedor y tienes un buen equipo alrededor de ti, yo creo que realmente el plan de empresa es una cosa relativamente secundaria. Una vez que ya has estado circulando, el plan de empresa es totalmente secundario. Ya sabes dónde tienes que ir y ya sabes con quién puedes jugar y con quién no puedes jugar, ¿no? Es mucho más fácil, desarrollas el instinto. Bueno, para fomentar el emprendimiento científico, yo creo que tienes que tener, digamos, conocimientos técnicos o tener en tu equipo, en tu célula de innovación, que llamo yo, alguien con conocimientos técnicos suficientes para poder juzgar la idea, ¿no? O la idea desde un punto de vista técnico. Pero no es absolutamente necesario para ser emprendedor científico o científico tecnológico tener conocimientos técnicos. De hecho, yo tengo muchos de mis compañeros, digamos, coinversores o socios en mis empresas no tienen formación técnica. Y por eso digo que se necesita reunir todas las piezas del puzzle para poder tener un proyecto de éxito. Claro, si tú no tienes el conocimiento técnico, tienes que apoyarte en alguien y es un poco complicado porque es una fe ciega en alguien que no eres tú. Entonces, bueno, hay más riesgo, digamos.